daños causados y la valoración de los mismos a raíz de las inundaciones producidas en Extremadura durante los meses de marzo y abril de 2013. Ruego al señor secretario, en este caso secretaria, que dé la lectura del orden del día. Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Paso a dar lectura al orden del día. Punto primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto segundo. Comparecencia del presidente de APAG Asaja, Extremadura. Gracias, señora secretaria. El primer punto del día, que era la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual ha sido enviada a sus señorías. Si no hay ninguna objeción, damos por aprobada el acta por asentimiento. Bueno, pues recibida la documentación solicitada y dado traslado a la misma a todos los miembros de esta comisión, se acordó para la siguiente reunión que se solicitara la presencia ante la misma de las siguientes personas y por este orden: presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presidente de la Comunidad de Regantes, Montijo, Canal de Montijo, y el presidente de APAG Asaja, Extremadura. En cuanto a la solicitud de comparecencia, decirle a sus señorías que tanto el delegado del Gobierno como el presidente de la Confederación comunicaron por escrito la pasada semana que no vendrían a comparecer, y a su vez el presidente de la Comunidad de Regantes de Montijo, Canal Montijo, pues comunicó en el día de ayer que no vendría a comparecer a esta comisión. Dicho esto, la comparecencia que sustanciaremos a continuación pues es la del señor García Blanco, presidente de APAG Asaja, Extremadura. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar al señor García Blanco, como observo que ya está en la sala. Le doy la bienvenida, señor García Blanco, y en primer lugar quiero agradecerle que esté aquí hoy con nosotros en esta comisión. Asimismo, como sabe, su convocatoria ante este órgano se ha efectuado con el fin de que pueda aportar datos e informar sobre los hechos que ayuden al estudio sobre los daños causados y la valoración de los mismos a raíz de las inundaciones producidas la pasada primavera en Extremadura. A continuación, le indicaré el procedimiento de sustanciación de su comparecencia. Puesto que su comparecencia ha sido requerida por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, cada grupo tendrá un tiempo de 5 minutos para exponer las razones que justifiquen el requerimiento de su comparecencia ante esta comisión, y a continuación usted tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para su exposición ante esta comisión. Seguidamente intervendrán los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, si están presentes, de menor a mayor por tiempo de 10 minutos. Y para concluir el debate, dispondrá usted nuevamente de un turno de 10 minutos. Informarle también que la comparecencia se celebra en sesión pública, se transmite en directo a través de la web de este Parlamento y se publica en el diario de sesiones, que podrá consultar en la propia web de la Cámara. Igualmente, el Parlamento le abonará los gastos para su desplazamiento. Pues sin más dilación y de conformidad con el artículo 208 del reglamento de la Cámara, y en primer lugar tiene la palabra como solicitante por tiempo de 5 minutos para exponer las razones que motivan esta comparecencia, el señor Torrijos. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Simplemente para dar las gracias a la presencia de don Ángel. Y está más que justificada nuestra solicitud de comparecencia, por lo tal no vamos a consumir más tiempo. Muchas gracias, señor diputado. Y seguidamente, también por 5 minutos, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Sánchez Zupe. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que en los mismos términos que mi compañero portavoz del Partido Socialista, simplemente para agradecerle la asistencia y la presencia en esta comisión, para que, en la medida de sus posibilidades o conocimientos, nos pueda hacer una valoración exhaustiva en cuanto a la actuación del Gobierno regional o la Confederación Hidrográfica del Tajo como consecuencia de los daños causados a raíz de las inundaciones que se produjeron a final de marzo y primeros de abril en Extremadura, concretamente en la cuenca del Guadiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Pues a continuación tiene la palabra el
señor García Blanco, por tiempo de 15 minutos y seremos flexibles. Muchas gracias y que no se preocupe que voy a ser más corto. Hombre, agradecer la convocatoria a esta comisión. La verdad es que me hubiera gustado que hubiera sido antes, dado que el tiempo transcurrido desde entonces, pues ya quizás parece demasiado. ¿Cuál es la opinión que podemos mantener desde Asaja Extremadura con relación a los desembalses que se produjeron el año pasado, prácticamente en la primera semana de abril y finales de marzo, que cuando ocurrió desgraciadamente esta tragedia? Hombre, nosotros, si cabe calificar por un lado el fenómeno, creo que al igual que el símil de una película de todos conocidos, pues podemos hablar de la tormenta perfecta. Yo creo que el cúmulo de circunstancias que se dieron en esa fecha pues era muy difícil de prever y desgraciadamente pues se unió dos situaciones. Realmente un estado de los embalses de la cuenca del Guadiana, quizás como nunca habían estado, muy parecidos a lo que había sucedido en el año 97, cuando tuvieron lugar desgraciadamente las inundaciones de Badajoz. Y después, pues, aparte de este nivel de cota altísimo, muy cercano al 97% en la mayor parte de los embalses, pues unas lluvias totalmente desproporcionadas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando que incluso no estamos hablando de los embalses principales, sino en tema de arroyos colaterales. Nunca se ha visto, por ejemplo, el Lueca con pasos de 500 metros cúbicos por segundo, ni el Gébora con 600 metros cúbicos. Hay que tener en cuenta que no se había conocido, más que una prueba que se hizo, el desembalse de la Serena. Nunca habíamos pensado, ninguno de los agricultores, que pudiera llegarse a producir un desembalse de una presa de regulación como la de Serena, pero hay que tener que entre el sistema de Guadiana, compuesto por los pantanos de Cíjara, García Sola y Orellana, tuvieron que desembalsar 1.000 metros cúbicos por segundo, lo que es el sistema Zújar y Serena, 450 metros. Incluso el propio pantano de Alange, pues el día 24 de marzo empezó ya a desembalsar 75 metros. En principio parece que los desembalses se hacían son de acuerdo a las directrices que se habían tomado en la Junta de Explotación. La Junta de Explotación, como bien saben, forman parte no solamente lo que es el staff directivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sino también los miembros de la comunidad de regantes. Y ahí, desgraciadamente, también tenemos que entonar un poco de mea culpa por parte de los agricultores. Desgraciadamente, en nuestra comunidad autónoma, pues tenemos una circunstancia que con cada año o cada cierto periodo de tiempo se repite, que son periodos de extrema sequía. Entonces, siempre a los agricultores nos da miedo el de desembalsar más agua de la que fuera auténticamente necesario, de acuerdo con los convenios establecidos también. En este caso afecta también a lo que es nuestro país vecino. Intentamos por todos los medios posibles que los desembalses sean los mínimos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que las campañas de riego no se puedan asegurar para sucesivos periodos de tiempo. Entonces, bueno, como saben, en la Junta de Explotación que se celebró pues el 20 de marzo, de los cuales supongo que todos ustedes dan constancia en las actas que hay, los representantes de las comunidades de regantes, salvo uno, pues ninguno de ellos pidió un desembalse mayor, pese que al estado de los embalses en aquel momento se aproximaba al 96%, lo que también era claro que no era de suponer que las circunstancias de lluvias torrenciales se iban a producir. Una vez que se producen esas lluvias torrenciales, hombre, no sabemos hasta qué punto hubiera sido posible predecir esta situación. Hoy en día quizás las circunstancias meteorológicas se pueden prever con una cierta antelación, pero bueno, que los desembalses se hicieron de acuerdo con lo establecido en la Junta de Explotación, con lo cual, que si hubiera desembalsado un día antes hubiéramos evitado quizás lo que es la inundación de Barbaño, pues no sabemos, porque la cota realmente subió a términos desproporcionados. Hay que hablar que subir en Badajoz hasta los 3,5 metros, pues una auténtica barbaridad. Desgraciadamente hubo una serie de daños que es lo que creo yo que lo que más nos interesa a todos los que estamos aquí, ver la situación en la que están, tanto de reparación como conservación. Yo creo que aquí había que atender, hay dos administraciones que están directamente implicadas, lo que es la Administración del Gobierno de Extremadura, que yo creo que sí actuó con celeridad dentro del límite presupuestario. Se destinaron 3 millones del fondo de contingencia y otros 12 millones que fueron invertidos directamente a través de Traxa para lo que son las reparaciones urgentes y fundamentalmente para garantizar lo que es la campaña del riego,
que estaba entrando ese año, y, por otro lado, la actuación de la Administración del Estado. Aquí es donde nosotros sí tenemos una cierta queja, ya que creemos que la Administración, por parte del Ministerio, pues ha sido muy limitada. En reuniones que mantuvimos con la delegación del Gobierno, con los representantes de Agricultura de la Delegación del Gobierno, le hicimos llegar a una serie de peticiones que creemos que en muchos casos no han sido atendidas. En principio solicitamos pues, algunas medidas urgentes de aportación presupuestaria por parte del Ministerio, que la verdad es que no se han realizado, y desgraciadamente bueno, era muy difícil la consideración de zona catastrófica, pero por lo menos pedimos el establecimiento de una serie de medidas de carácter fiscal. Medidas de carácter fiscal que hemos solicitado, de momento no se ha producido ninguna, y estamos simplemente a la espera de una solicitud que se ha hecho desde nuestra organización y también desde el Gobierno de Extremadura, que en el sistema de módulos para este año pues se produzca una actualización, sobre todo en aquellas zonas que fueron realmente inundadas. Los daños, pues yo creo que los daños fueron muy graves en infraestructuras. La mayor parte de ellas se repararon a tiempo, de tal manera que se pudo realizar la campaña de riegos, y después sí hubo a una serie de agricultores, desgraciadamente, que las inundaciones se le llevó la tierra en la cual realizaban sus actuaciones. Conversaciones por la posibilidad por parte del Ministerio de la Confederación Hidrográfica de restablecer a estos agricultores que habían perdido sus tierras. La verdad es que no tuvieron una actuación tampoco por parte tanto de Confederación, fundamentalmente yo creo que muy positiva, de tal manera que incluso nos dijeron que amenazaban en determinado momento que si se establecía una normativa que fijaba esas tierras que en teoría estaban cultivándose de acuerdo con las limitaciones establecidas en las diferentes legislaciones, tendrían que ser, pues, desgraciadamente no utilizables para el sistema agrícola, dado que las cotas que establecen para el nivel en determinados supuestos, pues no permitiría su utilización. Nosotros creemos que la actuación del Gobierno de Extremadura, yo creo que fue correcta. Después se arbitró una línea con unas limitaciones, lógicamente, presupuestarias de ayudas que ha sido solicitada por los agricultores y también por los ayuntamientos afectados, pero sí tenemos queja en cuanto a la actuación por parte del Ministerio y también un poco de reticencia en cuanto a actitud un poco, yo creo que altiva y altisonera por parte de Confederación Hidrográfica, de tal manera que amenazaba a los agricultores con elevar el nivel de cuota para fijar lo que eran las tierras que podían ser hasta para el cultivo. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor García Blanco. Y ahora el turno para los grupos parlamentarios de menor a mayor, de los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la sala. Tiene la palabra por 10 minutos el representante de Izquierda Unida Verde SIE, señor Escobar. Señor García Blanco, buenos días. Creo que tiene usted razón de que la comparecencia suya con la de otras personas que están cerca y que conocen el sistema de riego, que conocen los embalses, tiene que haber sido pues, bastante anterior. Ya casi todo el mundo, incluso los damnificados de entonces, están pensando en la próxima cosecha, en el próximo año, en la próxima campaña, y aquello queda relativamente lejos. Perdón. Aunque, naturalmente, el grupo de damnificados que usted ha citado al final de su intervención, los agricultores a los que se llevó su tierra, pues creo que siguen en una situación francamente lamentable, ¿no? Usted ha citado al principio la confluencia de determinados factores que nos acercan a esa película que todo el mundo ha visto y que incluso si no la ha visto se cita de vez en cuando, que es la de la tormenta perfecta. La confluencia infrecuente y fatal de determinados factores que llevaron a bueno, pues esos sucesos en esos días, que de alguna manera, digamos, que justificarían o eximirían de responsabilidad a las administraciones pertinentes, pero bueno, una serie de circunstancias imprevistas e infrecuentes y, por lo tanto, es una especie de accidente de la naturaleza que no hemos podido evitar, ¿no? Usted ha dicho que los agricultores deberían entonar el mea culpa un poco porque, digamos, que siempre les gusta o prefieren apurar las cotas de embalse para que la reserva disponible después sea más. Me ha parecido entender algo así, que después sea, en fin, sabiendo los caprichos de la climatología en nuestra región, es lógico que la reserva disponible, si es el 10% más de lo que tenemos, pues nos vendrá bien, ¿no? Y usted ha dicho que se produjo entre esas circunstancias un estado de los embalses infrecuentemente alto,
más unas precipitaciones parecidas o comparables a las que hubo en el año 97 en Badajoz, en las que hubo aquellas fatales inundaciones que se llevaron por delante 23 vidas. Pero yo creo que ese estado de los embalses, sin duda, debía ser conocido por los responsables de la gestión del agua, por los responsables de Confederación. Por lo tanto, a nadie sorprendía que en una fecha en la que puede ocurrir lo que ocurrió, pues los embalses estaban a un porcentaje muchísimo más alto del que habitualmente se permitía. Yo he visto crecer y montarse la presa de Orellana por razones geográficas de donde vivo, entonces históricamente siempre es un espectáculo. Los desembalses de García de Sola o Puerto Peña y el de Orellana forma parte de los atractivos de la comarca en esas épocas de la primavera y de finales del invierno. Por lo tanto, era perfectamente conocido por los técnicos el estado inusualmente, incluso alarmantemente alto de los embalses, y que si se producía una lluvia más o menos copiosa, podrían obligar a lo que finalmente se hizo, que desde nuestra opinión fueron unos desembalses temerarios. Hubo una espera, nos parece a nosotros, hubo una espera temeraria, quizá con eso de que la avaricia rompe el saco. Vamos a tener más agua, vamos a tener más agua, vamos a tener más agua, y luego resulta que no podemos administrar, no podemos digerir toda esa agua que tenemos. Y nosotros esa es la frase que acuñamos entonces y que creemos que sigue siendo así, porque en la zona nadie recuerda que a partir del 75-80% de los embalses no se empiece a desembalsar, de manera preventiva, de manera defensiva. Es cierto que después, cuando llega el mes de mayo, si esos desembalses se han producido, la reserva disponible de agua es menor de lo que hubiera sido si efectivamente hubieran esperado por encima de la cota aconsejable. O sea, yo creo que las cifras históricas de cuándo se empieza a desembalsar, nunca se producía esa confluencia de todos los embalses por encima del 80%. Podía estar La Serena al 70% y Cijara al 95%, pero compensando la capacidad de unos con otros, nunca se producía, digamos, esa media por encima del 90%. Eso creemos que nosotros que fue una espera temeraria. Y después, claro, cuando se juega con fuego, la gente se quema, incluso los artistas de circo a veces se queman. Entonces, efectivamente, se produjo esa circunstancia poco imprevista, pero que hubiera sido evitable con un espíritu menos ansioso, que diría la gente de los pueblos. Es que somos muy ansias, Entonces, así el 90, uy, qué bien, esto garantiza no sé cuánto. Así podemos tener el 95. Sí, y después viene lo que está previsto, que puede ocurrir. Por eso yo creo que ese estado de los embalses que usted ha dicho, que era una de las circunstancias negativas que se juntó a lo de las precipitaciones, era conocido, era perfectamente conocido por todos los responsables. Y, naturalmente, la gestión de esas cantidades, que en ese momento eran inusualmente altas, pues entonces hubo ahí una espera que nosotros creemos que esa espera que se produjo iba en contra de la costumbre y en contra de los datos históricos que había. Después de esto, que la Junta de Explotación, claro, si queremos que no se busquen culpables de algo, como dice la frase parlamentaria, dice, si ustedes quieren que algo no se trate, creen una comisión. ¡Hala! Ya como así las responsabilidades se diluyen, el trabajo se diluye, al final entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo no sé si quizá mi obligación debería ser, yo debería saber quién forma la Junta de Explotación, pero ustedes, si no le importa después cuando replique, pues remite, la Junta de Explotación la forman, los gestores de los embalses, los funcionarios, los técnicos, los agricultores, etcétera, etcétera. Pues claro, al decir que la decisión en la reunión que hubo el 20 de marzo, allí solamente uno de los asistentes pidió que se desembalsara, está claro que era una posición minoritaria. Por lo tanto, la responsabilidad recaería en un ente seguramente tan difuso y tan amplio como la Junta de Explotación, con lo cual no hay culpables y no hay responsables. Y luego, a la hora de poder hacer las correspondientes reclamaciones, la Junta de Explotación. Y eso me parece que es una forma de echar balones fuera. Usted ha dicho que en los embalses del Alto Guadiana, Puerto Peña, Cijara y Orellana se vieron obligados a desembalsar en torno a 1000 metros por segundo. El sistema Serena-Zújar, creo que en torno a 600 metros cúbicos, incluso Alange se vio obligado a desembalsar, cosa bastante infrecuente en Alange, no ha habido muchos desembalses desde que existe, incluso una cantidad relativamente importante de 75 metros cúbicos. Claro, no es de extrañar que el Gébora, que efectivamente el Gébora no recibe flujo de ninguno de los embalses que he conocido, de esos embalses que dijimos, el Gébora bajaba también, allá por la altura de Valdebotoa, bajaba con casi 600 metros cúbicos. Por lo tanto, la confluencia que se produce en Badajoz, efectivamente, era de un nivel, bueno, pues casi récord, ¿no?
Yo, claro, veo que la exposición de usted de alguna manera dice, bueno, es un accidente, fue un accidente, se produjeron esta confluencia de circunstancias, pero francamente estoy un poco decepcionado por su presencia porque no nos ayuda a determinar cómo se pudo evitar eso y a quién presentar las reclamaciones. Los accidentes existen, efectivamente. Hay la inundación de Badajoz del año 97. Dicen los técnicos que tiene un retorno de no sé si de 300 o 400 años. Eso no nos alivia porque al que le toca, naturalmente, pues no le alivia, no le calma el hecho de que sea una cosa que ocurre cada 400 años. Sí, pero si me ha pillado a mí. Entonces, luego, me imagino que podremos intervenir después, señor presidente. En cuanto al... Ya no podemos intervenir más, pues entonces... Creo que la no comparecencia del presidente de Confederación, del delegado del Gobierno y, bueno, el presidente de la Comunidad de Regantes de Montijo se ha disculpado y aceptamos su disculpa, pero la no comparecencia del presidente de Confederación, el delegado del Gobierno, queda bastante mutilada esta comisión. Incluso me atreveré a decir que podemos hacer un trabajo, si no estéril, desde luego mucho más limitado del que nos gustaría. Y me gustaría hacer propuestas al respecto, o quizá después, cuando acabe la comparecencia, tendremos ocasión de... Nada más, muchas gracias. Señor García Blanco, muchas gracias por su aportación. Muchas gracias, señor Escobar. Tiene la palabra el señor Torres. Sí, gracias, presidente. Don Ángel, la posición de este grupo parlamentario que voy a intentar explicar en estos momentos no tiene nada que ver ni contra usted ni por su presencia aquí. Decirle de antemano que muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Pero, desde luego, señor presidente, nosotros ya lo dijimos y hoy lo vamos a ratificar. Nosotros no vamos a seguir participando en este sainete. Nos parece que esto es una tomadura de pelo a los representantes del pueblo extremeño por parte de, además, una tomadura de pelo institucional por parte de, en este caso, de los representantes del Gobierno de España, de no acudir aquí a sede parlamentaria, sencillamente a dar explicaciones, a ratificar esos datos para, como era nuestra intención, aportar positividad a lo largo de esta comisión de estudios. Por lo tanto, como nos sentimos ninguneados, entendemos que esto es una falta de respeto. No vamos a seguir participando en este sainete, en este teatro, y ya le anuncio que, de momento, el Grupo Parlamentario Socialista va a abandonar esta comisión y no va a seguir participando ni en esta ni en ninguna otra comparecencia, hasta tanto en cuanto esto se le dé seriedad y que pueda ser creíble para que los ciudadanos puedan sacar conclusiones positivas del estudio de esta comisión. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Resaltar que la Confederación Hidrográfica y el Gobierno de Extremadura han aportado suficiente información, creo que una extensa documentación cuando se les ha requerido, y han argumentado su no comparecencia aquí por que la norma, la legislación vigente, pues le exime de ello, independientemente de que se puede solicitar la comparecencia en otras instituciones donde sí dependen del Gobierno de España y del Ministerio. Continuando con la comisión, pues tiene la palabra el señor Sánchez Duque por tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Reiterarle de nuevo las gracias a su presencia y simplemente decir dos cuestiones. Aquí se habla la doble moral. La doble moral es no seguimos participando, esto es una tomadura de pelo, esto es una falta de respeto por parte de los representantes del Gobierno de España que no vienen a comparecer. Señor mío, una falta de respeto es levantarse de esta comisión ante un compareciente y abandonarla. Eso es una falta de respeto, porque hoy día existen los mecanismos y los cauces para que los representantes del Gobierno de España puedan comparecer. Y así lo dice la legislación. Ellos tienen diputados y tienen senadores y pueden pedir precisamente la comparecencia de los representantes del Gobierno de España en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Esto sí que me parece una falta de respeto, la actitud por parte del Grupo Socialista. La doble moral. Es que aquí el objetivo de esta comisión, no nos engañemos, no son los desembalses. El objetivo de esta comisión está claro. Es el estudio sobre los daños causados y la valoración de los mismos tras estas inundaciones, lamentablemente, que se dieron. Esa es la diferencia de la doble moral y el doble rasero que utilizan unos grupos políticos y utilizamos otros. Yo lamento que se hayan tenido que marchar. Yo creo que esta comisión tenía que haber continuado y se tenía que haber, por lo menos, escuchado al compareciente,
la finalización de su intervención. Pero yo no soy quien para darle lecciones a ningún grupo político de su actitud y de su comportamiento ante este Parlamento extremeño, ante esta comisión y precisamente ante los ciudadanos extremeños. Dicho esto, quiero quedar claro cuál es la posición del Grupo Popular ante esta comisión y ante esta lamentable situación que se produjo a final de marzo y primeros de abril. Aunque digo que el objeto de la comisión era la valoración de los daños, que yo estoy de acuerdo y este grupo está de acuerdo con las conclusiones y la documentación que nos ha enviado el Gobierno de Extremadura, que las tenemos todos, lo mismo que me ha extrañado don Pedro, y permítame que se lo diga cariñosamente, que le pregunta al compareciente quién forma la Junta de Compensación. Viene en el documento que nos ha mandado la Confederación Hidrográfica. Viene en el documento cuál es la composición de la Junta Directiva o de la Junta de Explotación. Perdón, viene ahí, ¿no? La posición del Grupo Popular, en cuanto que yo creo que es donde más quieren incidir, que por eso era la insistencia en que vinieran los representantes del Gobierno de España, si no era para intentar averiguar o intentar, que yo creo que entre todos podíamos haberle dado soluciones, era simplemente pues para darle un desgaste y para buscar un culpable. Que luego, si tengo tiempo, señor presidente, le voy a leer un artículo de un expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que no creo que sea sospechoso. La posición nuestra es, o así lo pensamos, que la gestión de los desembalses ha sido la adecuada por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y perfectamente coordinada con Protección Civil. Alguna información que he escuchado que no había coordinación en cuanto a la información, bien claro está que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, o por la documentación que nos han mandado con las llamadas registradas, están informados desde el día 24 de marzo hasta el día 7 de abril, están informados correctamente cuándo desembalsaban, cuándo no y cuáles eran las posibilidades o las decisiones que estaban tomando en esos días, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente digo que el desembalse fueron los adecuados y gracias a esa buena gestión que hicieron los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se minimizaron los daños causados sobre todo por estas intensas lluvias registradas a final de marzo y primero de abril. Efectivamente, todos hemos leído, lo han dicho aquí por parte del portavoz de Izquierda Unida y por parte del compareciente, donde la Junta de Compensación se había reunido el 20 de marzo y se había tomado la decisión de que se desembalsaran 4 hectómetros cúbicos al día. Y nadie se opuso, nadie dijo nada en contra. Uno, que a lo mejor le parecía poco, y a otros, ¿qué es lo que usted ha dicho? A veces queremos ser tan ansia de vamos a guardar el agua, no vaya a ser que venga un tiempo de sequía y luego no tengamos para regar. Claro, ahora nadie quiere tomar las responsabilidades. Lo más fácil es buscar un culpable, como se ha intentado buscar al culpable, o pidiendo dimisiones inadecuadas a los técnicos de Confederación, que por cierto, tengo que agradecerle y decirle que son los mejores funcionarios del mundo entero, porque bajo esa responsabilidad y bajo esas circunstancias que eran anormales en esa época, yo creo que tuvieron que tomar decisiones importantes. No nos olvidemos que estábamos hablando, hay que tener en consideración esas precipitaciones acaecidas en esos días que no fueron normales, precipitaciones que no se conocían desde que se tienen registro en los últimos 20 años. Hay que decir que precisamente la demarcación del Guadiana, en esos días se recogieron una media de 155 litros por metro cuadrado, cosa que en los 20 años anteriores estaba entre 40 o 45. Es decir, esa cantidad de precipitaciones de agua que cayó en tan poco tiempo, que cayó en un tiempo récord, fue lo que produjo el incremento de caudal de los ríos y el llenado de la práctica totalidad de los embalses. Y aquí, efectivamente, también han dicho ustedes que hay ríos, que tenemos ríos en Extremadura, en la cuenca del Guadiana, que no están regulados y que entraba un caudal de agua de 500 o 600 metros cúbicos por segundo. Por tanto, yo creo que no estábamos hablando de una situación de lluvias ordinarias, no estamos hablando de una situación de lluvias normales, sino que estábamos hablando de una situación excepcional. Y como nunca se había producido y se había conseguido una capacidad, y se ha conseguido una enorme capacidad de laminación, intentando conseguir los menores daños posibles. Los embalses
creo que hay que decirlo, han jugado un papel fundamental para evitar precisamente mayores catástrofes, porque se llegaron, pues parece ser, según los datos que hemos tenido ocasión de estudiar, de analizar y revisar, se llegaron a medir unos caudales de entrada en las colas de los embalses del Zújar y de la Serena de 3.200 metros cúbicos por segundo, donde se laminaron prácticamente la mitad, ¿no? Yo, por otra parte, también quisiera resaltar y estar de acuerdo con la valoración que ha hecho el compareciente, no tanto a lo mejor con la parte más crítica hacia la Administración General del Estado y el Gobierno de España. Creo que el Gobierno regional actuó adecuadamente, actuó con celeridad, puso de inmediato 3 millones de euros, efectivamente, y luego a los pocos días puso también 12 millones de euros a disposición para intentar subsanar todas las deficiencias y la gravedad del caso que había ocurrido en esta. También el Ministerio de Agricultura, canalizándolo por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, según los datos que tengo, puso en principio o traspasó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana una ayuda por 2,5 millones de euros. Esto parece ser que fue como el 26 de junio y en julio habilitó otra ayuda de 3,5 millones de euros. Total, hacen 6,5 millones de euros. Según los datos que tengo, con estos 2,5 millones primero de euros se llevaron a cabo 16 expedientes de obras y con los 3,5 millones se ejecutaron 20 expedientes de obras con diferentes dotaciones. Por tanto, yo creo que ha habido una sensibilidad especial por parte del Gobierno regional y por parte de la Administración General del Estado. Pues incluso así se criticó que pusiéramos 3 millones de euros y 12 millones de euros. Es decir, si esperamos a la Administración General del Estado, yo creo que el Gobierno regional fue responsable y tomó la decisión de establecer esas medidas. Sacó, creo que, un decreto, pues muy rápidamente, el decreto 54/2013, del 7 al 8 de abril, poniendo esas medidas en marcha. Y termino. Quiero leerle, lamentablemente me hubiera gustado que el Partido Socialista lo hubiera escuchado, un artículo que escribió don José Ignacio Sánchez Mora, ex presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, que no creo que sea sospechoso. Y decía: de inmediato se han buscado culpables de la situación producida y se ha puesto el foco de actuación en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. No tengo en las manos datos de los hidrogramas de las avenidas, de la situación previa de los embalses o de las previsiones de lluvia con las que ha actuado, que son muy importantes para poder juzgar actuaciones. Pero de la información existente deduzco que los profesionales de la Confederación, tanto los técnicos como el personal de los embalses, han actuado con el mayor rigor, como siempre lo hacen, y lo han demostrado en otros episodios de lluvia, para tratar de minimizar los posibles daños y defender a las personas y los bienes de las cuencas. Y por no leérselo entero, yo le hago una sugerencia que se lo leyeran entero. Buscar culpables sin que previsiblemente exista una causa justificada para ello es un esfuerzo que a mi juicio es inútil y no conduce a ningún resultado práctico. Eso es lo que se ha intentado por parte del Grupo Socialista desde el inicio de esta comisión. Tenemos que hacer lo que ha hecho el Ministerio, analizar lo que ha ocurrido y establecer los mecanismos y las medidas adecuadas para evitar que vuelva a ocurrir. Eso es lo que debe de conseguir el objetivo, creo que, de esta comisión. A toro pasado es muy fácil echar las culpas. Tomar la decisión en décimas de segundo, con el nivel de precipitaciones que estaba cayendo, es muy fácil buscar culpables. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es no mirar para atrás, aprender y tener la experiencia de lo que nos ha ocurrido y, efectivamente, instar al Gobierno nacional, instar a la Confederación a que haga el nivel de inversiones máximo que se pueda hacer para regular esos ríos que están sin regular, la limpieza de los cauces, etc., infraestructuras y obras para efectivamente intentar evitar que vuelva a ocurrir la desgracia que tuvimos que padecer todos al final de marzo y al final de abril. Yo, por mi parte, nada más y muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Sánchez Duque, portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra el señor García Blanco para contestar al grupo parlamentario por tiempo de 10 minutos. Bien, muchas gracias. Yo realmente, después de la comparecencia, simplemente quiero, pues, en fin, aclarar una serie de datos y circunstancias. Bueno, el señor
Escobar me habla de la posibilidad de un desembalse temerario. Claro, si a cualquiera de los aquí presentes le preguntamos cuál es la media de las lluvias que suelen caer en Extremadura en el mes de abril, pues decimos ya en abril ya está vendido todo el pescado porque la primavera está hecha. Entonces, que esta situación se hubiera provocado en el mes de diciembre, pues quizás se hubiera actuado de otra manera, si hubiera desembalsado antes, pero nadie espera que en abril aquí siempre caen 4 gotas y media. Realmente la situación fue de sorpresa. Yo temeridad no había, yo creo que fue de circunstancias de sorpresa, porque esto no había sucedido y cuando una cosa no sucede no estamos acostumbrados. Podemos hacer muchas simulaciones, pero hasta que llega la realidad es difícil acometer soluciones. La Junta de Explotación. Por la Junta de Explotación pertenecen representantes del abastecimiento de poblaciones, concretamente 3 personas, todas las comunidades regantes que participan, lógicamente, en el Guadiana, 2 representantes de empresas eléctricas, de Endesa y de Solament, un representante del Ministerio, otro representante de la Consejería y después pues hay 4 o 5 representantes de lo que son la Confederación Hidrográfica. Curiosamente, en la Junta de Explotación que se debe el 20 de marzo, el único que solicita un mayor desembalse es el representante del Ayuntamiento de Almendralejo pidiendo que se abra más al Ángel. O sea, no estaba refiriéndose ni tan siquiera ni a Cíjara, ni a Garcesola, ni a Diana de Arena. Y es curiosamente el representante de la comunidad de regantes de Badajoz, el señor José Espinosa Benítez, el que pide, por favor, que no se realicen desembalses muy fuertes porque puede afectar, lógicamente, a los territorios que, cuando se produjeron los desembalses, realmente tuvieron una afectación. O sea, esto es una anacronía. Desgraciadamente, los agricultores en este aspecto son muy cobardes y como hemos tenido todos los años, fundamentalmente, hay pantanos en Extremadura que no dan más de sí, fundamentalmente la provincia de Cáceres, que estamos siempre al límite de agua, véase el caso de Rosarito, véase el caso de Borbollón, que la pasamos canuta porque no nos va a llegar el agua para poder afrontar la campaña, no queremos que se desembalse 1 litro, pero esto va a ser muy difícil de cambiar la mentalidad de los agricultores, aunque grande la Serena. Pero vamos, hasta que no hemos visto a la Serena llena, no nos hemos quedado contentos los agricultores. Queríamos verla llena por ver si realmente tenía esa capacidad que nos dé y garantice el suministro para los próximos años. Yo discrepo con respecto al representante del Grupo Popular, igual que aplaudo la labor del Gobierno regional, que evidentemente tuvo su celeridad con los 3 millones del Fondo de Contingencia, los 12 millones que después sacaron a deuda. El dinero que puso la Confederación Hidrográfica fue para arreglar el propio patrimonio. Fue para arreglar el propio patrimonio, no para arreglar el patrimonio de los agricultores. Y encima, vuelvo a insistir, con ciertas amenazas de elevar la cota de limitación de las superficies que pueden ser objeto de prácticas agrícolas. Diciendo que como subamos como legalmente hay que subir 1 metro más, aquí tenemos que quitar los 5.000 o 6.000 hectáreas que vaya a dejar de cultivar. Entonces, Marecita, vamos a callarnos, no vaya a ser que esto deslinden el dominio público hidráulico, y un deslinde del dominio público hidráulico, ya sabemos, supone elevación de cuotas y 1.500 o 2.000 hectáreas que nos quitamos los agricultores. Entonces, claro, ahí nosotros no podemos hacer. Yo, una cosa, más que buscar culpables, lo que tenemos que buscar son soluciones. Soluciones, bueno, de esta hemos aprendido, pero hasta que no venga otra no volveremos a aprender. Sería ideal, claro, utópico, plantear un pantano de regulación más abajo. Bien. ¿Quién pone el dinero? Yo creo que las circunstancias económicas que tenemos ahora mismo en España no van a permitir que se diseñen nuevas obras hidráulicas porque la verdad es que el coste de las mismas son altísimas. Pero está claro que ante una situación esta hay que tener en cuenta que son 2 grandes sistemas, el sistema Guadiana y el sistema Zújar, que cuando los 2 abren con puertas, agárrate, Marecita, súbete a lo más alto de la casa, que puede ser que la parte de abajo te la inunde. Muchísimas gracias, señor García Blanco. Agradecerle una vez más su comparecencia y sus explicaciones. Puede abandonar la sala o puede quedarse con nosotros, ya que esta presidencia va a abrir un nuevo turno de intervenciones ante la propuesta que hizo el portavoz de Izquierda Unida, Verde Sie. Y abrimos el turno de intervenciones con la portavoz. Señor diputado, quizá
era mejor que abriera. No hay ningún inconveniente. Esta presidencia cambia para que tenga más información la señora diputada por la deferencia a la representante del PCRE. Bien, gracias, señor presidente. Es que yo no quería hacer como, si me permite la anécdota, ese cura del pueblo que echa la bronca a los que están en misa. Hasta que alguien le dice, señor cura, que nosotros estamos aquí. Riña usted a los que no han venido, que son los que... Entonces yo no quería faltar al respeto y en todo caso quería que la comparecencia se desarrollara como habitualmente se desarrolla y luego pasar a reflexionar sobre la trayectoria de esta comisión y la funcionalidad que va a tener, pues para proponer abiertamente que no se celebre, si acaso una más, para que cada uno de los grupos aporte sus conclusiones. Ya tenemos suficiente documentación que hay que estudiarse o que hay que leer. Y que, bueno, que cancelemos esta comisión cuanto antes, porque la verdad es que no es demasiado útil. Y, en cualquier caso, quiero hacer constar mi protesta o mi malestar por la no comparecencia del presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana y del delegado del Gobierno, que, aunque no estén obligados, hubiera estado muy bien un gesto de transparencia y un gesto de colaboración con esta comisión, aunque no podamos reñirle siquiera. Ya sabemos que están bajo otra competencia y bajo otra administración, ¿no? Pero nos parece que debían haber comparecido y quiero que conste el malestar de Izquierda Unida por la ausencia de estos dos mandatarios. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. El acta recogerá su propuesta y ahora damos la palabra a la representante del PREFE. Gracias, señor presidente. Señora... Muy amable por dar este turno de palabra y haber dejado al señor Escobar que se hubiera explicado. En primer lugar, pedirle disculpas. En algunas ocasiones es complicado llegar a todos sitios. Además, esta semana estoy sola, entonces es complicado llegar. Pedirle disculpas, pero sí que me gustaría manifestar en relación a lo que ha dicho el señor Escobar. Nosotros, ya el señor Benito en esta comisión, en la anterior comisión, manifestó que si los representantes del Gobierno y los representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana no comparecían, no tenía sentido seguir con esta comisión. Por lo tanto, yo mantengo, porque así es lo que mi grupo considera, mantengo pues ese posicionamiento, el no seguir con esta comisión, ya que no comparecen las personas que podrían haber explicado realmente lo que ha sucedido. Por lo tanto, yo lo dejaría aquí, simplemente ya, pues dentro de con la documentación que tenemos, poder hacer las conclusiones. Sí que le pediría, señor presidente, si hay posibilidad, es una propuesta que lanzamos. En la comisión de Caja Badajoz se ha solicitado, se han hecho preguntas por escrito a las personas que no han comparecido. En concreto, creo, si no recuerdo mal, al exgobernador del Banco de España. El exgobernador del Banco de España ha trasladado las contestaciones a las preguntas que se han hecho por parte de los grupos. Entonces, una de las propuestas que hacemos desde este grupo es tener la posibilidad de preguntar por escrito a esas personas que no han venido a comparecer. No sé si nos aclararán o no nos aclararán, porque para mí el no haber estado hoy aquí ya es una falta de transparencia, pero si tenemos la posibilidad de que bueno, nos puedan contestar a través de la respuesta escrita, si lo ven bien los demás grupos, si hay posibilidad de hacerlo, señor presidente, a nosotros nos gustaría tener también esa posibilidad. No sé si servirá de algo y sigo manifestando que esta comisión ya no tiene sentido, por lo tanto la daría ya por finalizada, pero incorporando esa propuesta que le hago. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Y para terminar el turno de intervención del grupo mayoritario, tiene la palabra el señor Sánchez Duque. Muchísimas gracias, señor presidente. Comparto algunas de las reflexiones que han hecho mis compañeros, tanto del PRECRE como de Izquierda Unida Verde Sí. Es decir, yo no me gustaría que se diera por concluida esta comisión porque no comparece el presidente de la Confederación Hidrográfica o no comparece el delegado del Gobierno. Es decir, yo creo que el delegado del Gobierno ha informado a los ciudadanos, en los medios de comunicación y a todo el mundo. Y el presidente de la Confederación Hidrográfica, yo también tengo aquí documentación, dossier de prensa, donde creo que han informado correctamente. Lo que pasa es que, no obstante, a lo mejor, pues no sé si se le puede, si procede para alguna aclaración más o para el objetivo de esta comisión, que es la valoración de esos daños. No sé si es que todavía queremos seguir insistiendo quién tomó la responsabilidad o quién es el culpable, porque creo que en esa dinámica es la que no debíamos entrar. Pero sí comparto con ustedes que yo creo que esta comisión debíamos darla por concluida. Es decir, yo creo que debemos de
por estar de acuerdo más o menos, yo creo, por lo menos de nuestra posición del grupo parlamentario, pues con los informes que nos han mandado tanto la Confederación Hidrográfica del Guadiana como el Gobierno regional, y sí podíamos emitir un informe con las conclusiones. A mí me hubiera gustado que hubieran sido por consenso. Lamentablemente abandona la comisión el grupo socialista y no sé cuál era el objetivo cuando han participado en ella. Yo no entiendo qué es lo que buscaban o no buscaban, pero creo que una comisión, yo he estado en varias comisiones de estudio, en ponencias, en comisiones de investigación, y creo que una comisión no se puede dar por concluida porque comparezcan o no comparezcan dos representantes del Gobierno. Es decir, sí está claro que a lo mejor es que ya estamos satisfechos con la documentación que nos han mandado, que ahí es signo de transparencia, tanto la Confederación como el Gobierno de Extremadura. Por tanto, soy de la misma opinión y me sumo a esa propuesta, pues que yo creo que esta comisión hay que concluirla, hay que finiquitarla y se puede comparecer o se puede establecer o convocar otra comisión pues para emitir un informe de las conclusiones que se hayan sacado y darla por cerrada. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor diputado. Bueno, pues una vez escuchado a los portavoces de los grupos parlamentarios, es preceptivo ese informe, si se va a cerrar la comisión. Entonces, yo creo que si hay unanimidad, como he visto, pues que se traslada a los grupos parlamentarios que emitan el informe y continuaremos los trámites para continuar o no la comisión, aunque parece ser que la intención es concluirla por terminar. Sustanciado el orden del día y con las intervenciones posteriores, pues se levanta la sesión.